Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Kraken 32. Parceros, parceritas, la nueva actualización tocó tierra y vamos a ver qué fue lo más importante que implementaron. Lo último te va a sorprender. Pero ahora vamos a darle saluditos a toda la gente que ha comentado en nuestro último video. Te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita, mi rey. Saluditos para el señor Pecausa, que nos dice: el que sigue después de ese comentario es Guy. Y más abajito tenemos a Killer Más, que nos dice: tu papá. Y abajito tiene al gamer que dice: Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Bueno, no siendo más, comenzamos. La nueva actualización de Blood Strike llegó pegando fuerte. Nos dice: recibimos una emocionante actualización con la optimización de rendimiento para Shooter Island. Me gustaría daros actualización sobre el progreso del parche del 25 de abril. Hemos completado las 24 mejoras de este parche. Ojito, que aquí nos van a mostrar lo más destacado de la nueva actualización. Lo primero es que actualizaron o optimizaron Shooter Island. Como les dije en mi anterior video, se esperaba una optimización grande para el nuevo mapa Shooter Island. Y al parecer ya muchos dispositivos pueden jugar sin ningún problema dentro de este mapa. Pero les voy a pedir por favor que me dejen en los comentarios si mejoró o empeoró la estabilidad, la optimización dentro de este mapa. Porque la verdad no he podido jugar en este momento, no hay luz en mi casa. Y me estoy basando en los comentarios que ustedes están dejando. Así que le pedimos por favor que me dejen en los comentarios si la optimización de Shooter Island mejoró o empeoró. Otra de las cosas que ha sonado mucho es el tap tap. Aquí nos dice que no hay más tap tap. Hace un tiempo atrás uno de los seguidores me pidió que le pasara el reporte al señor Luke. Este seguidor me pedía que nerfearan el tap tap. Pero para los que no tienen ni idea qué es un tap tap, el tap tap es básicamente un autoapuntado, el cual donde presionas varias veces el botón de disparo, la mira no se aparta de tu enemigo o de tu objetivo, siempre busca al rival. Aunque el chico salte, se deslice, las balas y la mira siempre va a estar apuntando automáticamente a su objetivo. Pero hay varios comentarios que dicen que esto aún no lo han quitado o que no ha sido nerfeado. Y hay una cierta cantidad de personas que dicen que sí fue nerfeado y están muy contentos. Ahora quiero saber qué opinas tú de esto. ¿Te parece bien que hayan nerfeado estos tap tap o por si lo contrario te molesta que lo hayan nerfeado? Déjame en los comentarios que se estaré leyendo. Y otra de las cosas más importantes fueron los ajustes que hubo entre las armas. Por ejemplo, la P90 se redujo el daño de disparo a la cabeza en 29 a 28. Además, el daño a torsos también se redujo de 21 a 20 y el abdominal también lo redujeron. Pero no fue la única arma que modificaron. También la Origin Aliento de Dragón también la nerfearon. La AK-47 y la M4A1 fueron reducidas. Bueno, debido a que no tengo luz, no he comprobado cómo va el juego después de la actualización para darles algo más detallado, pero podemos basarnos en los comentarios que me está dejando la gente y quiero que ustedes me corrijan si esto es verdad o es mentira. El primero que voy a mencionar es J Marty. Me dice: por favor Kraken, habla sobre la optimización, me va mal a mí. Y comienzo a preguntarle qué dispositivo tiene. Él me contesta que tiene un Samsung Galaxy A12 y dice que en los enfrentamientos se les pone malo, se le bajan los FPS. Le pedí un video como prueba y bueno, nos los va a pasar más adelante, pero me gustaría que confirmen ustedes si a ustedes se les baja los FPS después de la actualización. Otro de los problemas que nos reporta el señor Duke Steven es este: si alguien ha tenido o ha presentado algún problema con el cambio de arma. Al parecer, varias personas están presentando problemas con el cambio de arma. No es que no se oprima, es que no se deja mover. Como pueden ver, el chico se mete a ajustes y comienza a manipular el cambio de arma. El botón de cambio de arma aparece y desaparece, pero no se deja mover.
Como ven aquí lo acaba de desaparecer y aparentemente ya no está, pero cuando regresa el juego aparece ahí. Y lo molesto es que cuando vas a disparar se oprime automáticamente, ya que está muy cerquita al botón de disparo. Esto también me gustaría que ustedes me lo dejaran en los comentarios si a ustedes también les está pasando o si tal vez no les está pasando. Este comentario no lo quería incluir por razones obvias, pero al parecer tiene un problema y me gustaría saber si a otras personas les está apareciendo este error porque sería muy grave. Nos dice que está teniendo problemas en su PC y no es el único comentario que he visto con esto. El señor Adonis Roda también nos dice: acabo de instalar el juego en PC pero no en pareja, ¿me pueden ayudar porfa? Pero el error más notable o que más se ha reportado es este: al parecer los gráficos en el agua se han bajado. Este parcerito en WhatsApp, que no sé su nombre, también nos deja un reporte detallado del problema. Con la actualización de hoy, el 25 de abril de 2024, se me jodieron los gráficos. Y siempre juego a Blue Strike con los gráficos altos o medios y los FPS altos. Mi dispositivo tiene 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Y el agua no se ve. Y aquí me mandó un GIF mostrando que el agua no se veía bien. Y repito, chicos, estos problemas yo no lo puedo confirmar porque yo no lo he jugado. Pero si ustedes lo han jugado y les ha parecido estos problemas, por favor déjenme en los comentarios. Es muy importante saber si esto es verdad para poder reportarlos. Recuerden que Blue Strike llega a ver mis comentarios y estoy seguro que en este video también vendrá a leer si ustedes tienen algún tipo de problema. Déjenlo en los comentarios que se estaré leyendo. Pero no todo es malo, parceros. Hoy, el día 25, se va a estrenar esta nueva herramienta que nos está dejando Blue Strike. Es básicamente una tirolesa que la puedes ubicar donde tú quieras. El chico despliega un dron el cual arroja una tirolesa y tú automáticamente puedes subir a través de ella y de ahí para adelante largarte hasta donde más puedas. Pero ojito, que desde arriba también te pueden estar disparando y el dron será inútil a la hora de subir. Y bueno, esperemos que no sea verdad todos los errores que han comentado la gente, porque si es así, acaban de empeorar el juego. Se esperaba una gran optimización para este juego, en especial para Shooter Island. Al parecer esto no ha mejorado dentro del juego, pero también ha sacado muchos más errores, los cuales nadie esperaba. Algunos son molestos y otros se lo han tomado como burlas. Lo cierto es que son muchos comentarios que dicen esto. Con el permiso de los administradores, debo decirles que la actualización también trajo sus cositas malas. Normalmente juego a gráficos medios ultras y los FPS máximos, pero hoy cuando abrí el juego y me metí a una partida no había agua. Miré los ajustes para ver si los habían actualizado o algo, pero no cambió nada. Todos los personajes se ven muy brillantes y de cartón. Mi dispositivo tiene 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento, por lo cual no sé a qué se debe estos errores. Y precisamente de esto quería hablarles, chicos. El juego dejó de ser para dispositivos de gama baja, o bueno, los ultra baja que habían. Ahora tienes que tener un Android 5 en adelante para que puedas jugar Blue Strike. Y no solo bastará con 5 de Android, también debes tener 4 GB de RAM. Y si vas a la Play Store a buscar los requisitos donde decían que era para 2 GB de RAM, pues te vas a topar con esto. Ahora dice: optimizado para dispositivos de Blue Strike, está diseñado en forma nativa para dispositivos móviles. Es compacto con 560 MB y ha sido optimizado por completo para funcionar en una amplia gama de dispositivos, iPhone 8 o superiores. Pero no dice nada para Android, por lo que nos dimos a la tarea de investigar dónde están los requisitos para Android o cuáles son los nuevos requisitos para los dispositivos Android. Y nos encontramos con esta página, brother, donde están publicando la información que les acabo de dar. Esto es oficial porque lo tiraron en el grupo oficial de Discord oficial del juego oficial de Blue Strike. Así, chicos, que si les está apareciendo algún error o ya no los deja jugar el juego, es porque simplemente no son compatibles. Y Blue Strike lo hace con el fin de que no se quejen la gente que tienen dispositivos de 2 GB de RAM y les esté yendo mal. Algunos dispositivos pueden jugarlo, claro que sí, pero algunos tendrán algunos bajones, falla de textura, etcétera, algunos problemas mínimos, pero pueden jugarlo. Y si eres uno de esos pocos afortunados, le decimos que ya no se pueden quejar, ya que su dispositivo no cumple
cumple con los requisitos mínimos y es todo un milagro que lo puedas estar jugando actualmente. Pero para las personas como él que tienen 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento, nos dejan descubierto algo muy brutal, y es que la nueva actualización trajo más errores que soluciones. Pero ojo, esto lo estoy diciendo yo sin confirmarlo, por eso les pido a todos ustedes que comenten si esto es verdad o simplemente son personas que se lo están inventando. Deja tu comentario que quiero leerlo.